Mientras hay mexicanos que no valoran en lo más mínimo el suelo en que nacieron, algunos extranjeros nos han dado lecciones que vale la pena recordar. Ese es el caso del Batallón de San Patricio. Si piensan que Donald Trump le tiene ojeriza a los mexicanos, es porque no recuerdan a James Polk, el 11º presidente de los Estados Unidos, quien por cierto inauguró su presidencia nada más y nada menos que declarándonos la guerra. Para tal efecto, se reclutó a todo aquel que quisiera sumarse a su plan de apoderarse de todo el continente que la providencia les puso enfrente, pero también se reclutó a todos aquellos que recién llegados de Europa buscaban solamente una tierra en la cual establecerse. No había pasado mucho tiempo de iniciada la guerra cuando una unidad militar del ejército estadounidense decidió desertar e incluso ayudar al ejército mexicano a repeler al ejército invasor. La mayoría de estos desertores eran irlandeses, aunque había alemanes y otros europeos, razón por la cual se autodenominaron Batallón de San Patricio, en honor al santo patrono de Irlanda. El Batallón de San Patricio se sentía identificado con los mexicanos no solo porque profesaban la misma religión, eran católicos, sino porque consideraban que Estados Unidos le hacía a México lo mismo que Inglaterra le hacía a su tierra. Los sanpatricios se batieron valientemente en las batallas de La Angostura, Monterrey y Cerro Gordo, siendo una batería de artillería. Sin embargo, Antonio López de Santana ordenó su conversión a batallón de infantería a mediados de 1847. Y cuando el invasor ya se encontraba en las inmediaciones de la capital, los sanpatricios se sumaron a las fuerzas nacionales que defendieron el convento de San Diego Churubusco. La cosa no pintaba bien. Los gringos eran más de 8,000 cuando los mexicanos apenas superaban el millar. Además, los defensores no eran de las fuerzas regulares del ejército, eran las guardias nacionales. Es decir, civiles que se alistaron voluntariamente para la defensa y que no necesariamente estaban adiestrados militarmente. Y aunque la defensa fue tenaz y se le hicieron muchas bajas al enemigo, pasadas unas horas, los mexicanos comenzaron a quedarse sin municiones. Y las que les quedaban eran inservibles para sus armas, pues habían sido tomadas del ejército enemigo. Pero los sanpatricios tenían armas estadounidenses. De este modo, cuando ya fue imposible para los mexicanos seguir combatiendo, fueron ese puñado de europeos quienes continuaron la lucha hasta que se agotó la última bala. Luego de eso, no quedó más que ondear una bandera blanca. El ejército invasor, tras la batalla, tomó presos a los integrantes del Batallón de San Patricio, a quienes se les torturó. También se les marcó con hierro candente en la cara una D de desertor. Fueron ejecutados unos en San Ángel, otros en Tacubaya. Se dice que el general Winfield Scott ordenó que se les colgara justo después de que la bandera de los Estados Unidos ondeara sobre el castillo de Chapultepec la tarde del 13 de septiembre de 1847. En su honor, varias calles y escuelas llevan el nombre del batallón o bien el de mártires irlandeses. Asimismo, se sigue conmemorando la batalla el 20 de agosto, escuchándose gaitas en las inmediaciones de San Diego Churubusco. Y México considera a Irlanda nación amiga desde esos terribles días de 1847. Si quieres saber más, sígueme o pícale al artículo en Excelsior Digital para leer más al respecto. Y no se te olvide que quien no conoce su historia está destinado a repetirla, o al menos eso dicen.